esta cápsula vamos a revisar el procedimiento para ingresar la evaluación en el formulario de desarrollo de programa. En particular vamos a encontrar esta sección de evaluación una vez que la escuela haya validado las bases del programa en la página de desarrollo del programa. En esta página, en la sección 7, vamos a desplegar la sección de evaluación, que como ustedes ven tiene tres subsecciones, la 7.1, 7.2 y 7.3. En particular, nos vamos a concentrar en las dos primeras. En nuestra universidad, ponderación es un concepto técnico porque tiene una definición bien estricta. Básicamente, la ponderación es un código o una codificación que podemos encontrar predefinida en la matriz de código de ponderaciones vigentes. En el formulario ustedes van a poder acceder a esta matriz mediante un enlace directo que está en el encabezado. Básicamente lo que se define en esta matriz de códigos es el número de evaluaciones y el tipo de evaluaciones que se asignan o se asocian a una asignatura. Número, tipo y ponderación relativa de cada una de las evaluaciones que se implementan en una asignatura. Esta codificación va a quedar representada en el formulario mediante una serie de tablas que justamente lo que hacen es representar esa estructura evaluativa. Por ahora no tenemos un registro ingresado, así es que lo vamos a hacer enseguida. Lo que ustedes van a ver en primera instancia debiera ser un recuadros vacíos, como los que tenemos en pantalla, tanto para la ponderación, la sección 7.1, como para la sección 7.2, donde la codificación que ingresamos en la sección 7.1 se desglosa y se especifica a nivel de subcomponente y de hito evaluativo en una tabla de estrategia evaluativa. Vamos a revisar ambos apartados a continuación. Entonces, vamos en primera instancia a visualizar en qué consiste esta matriz de código de ponderaciones vigentes. Haciendo clic en este enlace, se va a desplegar un archivo Excel en línea en el cual ustedes tienen una base de datos que contiene justamente el listado de codificaciones con su respectiva significado. Y en la parte superior están estas tablas que ahora se ven grises, que básicamente son mecanismos de filtro o de búsqueda de ponderaciones específicas. Entonces, mirando la estructura de la planilla, tenemos tres tablas arriba que sirven para búsqueda y filtro de la información, una gran tabla a la izquierda que justamente consiste en la definición de cada una de las ponderaciones o códigos de ponderación que existen actualmente en la universidad. Ustedes van a ver que es un listado bastante extenso y cada una de estas ponderaciones o códigos está asociado a una distribución distinta de componentes evaluativos. Por ejemplo, la ponderación 1 incluye o contempla tres tipos de evaluación: una evaluación de tipo cátedra, otra de tipo ejercicio y otra de tipo examen. Y a su vez, cada uno de estos componentes tiene un peso relativo, una ponderación, en este caso la cátedra de 60%, el ejercicio de 100% y el examen del 30%. Pero adicionalmente, la misma ponderación implica que, o digamos la misma codificación implica que hay una estructura interna para cada uno de estos componentes, y para las cátedras en este caso son 4 evaluaciones, para los ejercicios son 10 ejercicios y para exámenes un examen. Entonces, lo que estamos diciendo con esta definición es, si es que una asignatura declara que su evaluación está asociada a la ponderación de código 1, entonces en esa asignatura se implementan 4 evaluaciones de tipo cátedra que en conjunto tienen un peso relativo del 60%, una evaluación de tipo ejercicio, perdón, 10 evaluaciones de tipo ejercicio y una evaluación de tipo examen. Vamos a visualizar ahora de qué manera
podemos hacer uso del buscador. Luego probablemente esto les resultará más amigable en la medida que puedan interactuar directamente con la planilla y con la definición de la estrategia en su respectiva asignatura. Pero solamente de manera procedimental les quiero mostrar cómo funcionan los recuadros de filtro y de búsqueda. El primer recuadro dice seleccione hito evaluador. En este caso están todos marcados en gris y por lo tanto están todos seleccionados. No hay un filtro activado. Si es que yo quisiera visualizar del listado completo de códigos en qué códigos puedo encontrar algún tipo de hito evaluador. Por ejemplo, quiero buscar los códigos donde existen cátedras o evaluaciones de tipo cátedra. En este caso, lo único que hago es hacer clic sobre cátedra. Ustedes ven que todos los recuadros se vuelven blancos y solo queda gris cátedra, es decir, hay un hito seleccionado. Al hacer esa selección, de inmediato la lista abajo se filtra y aparecen todos los códigos en los cuales yo puedo encontrar ese tipo de evaluación. Por supuesto, cada código implica que esa evaluación tiene algún tipo de definición particular. En este caso vimos la ponderación 1, donde la cátedra tenía un porcentaje del 60% y estaba asociado a 4 evaluaciones. Si comparamos con la evaluación 9, también en ese código también encontramos cátedra, pero con una ponderación del 40% y solo para 2 hitos evaluativos de ese tipo. Si es que ahora quisiera además filtrar por ponderaciones en las cuales pueda encontrar, por ejemplo, 3 cátedras. Entonces hago un clic sobre el número 3, queda en blanco el resto de opciones y ahora la lista se reduce únicamente a los códigos en los cuales existe la cátedra y en particular hay 3 cátedras, porque es el filtro que apliqué. Entonces este buscador me sirve justamente para acotar el rango de posibilidades si es que yo como director de escuela, como coordinador académico, como experto en el área de la asignatura, estoy proyectando una estrategia evaluativa que incluya 3 evaluaciones de este tipo. Entonces busco en este subconjunto, bueno, ¿cuál de estas ponderaciones podría ser la más pertinente? ¿De qué va a depender el código que elija? Por supuesto va a depender de cómo se construye o cómo se completa el resto de la ponderación. Si es que utilizara la ponderación 5 en mi asignatura, estoy cubriendo el 50% de la evaluación con 3 cátedras. La pregunta es, para la asignatura en cuestión, ¿qué otro tipo de evaluación tengo que implementar o quiero o necesito implementar? Bueno, eso va a, a implicar una decisión respecto de qué otros elementos considerar o qué otros hitos evaluativos considerar y por lo tanto tengo que seleccionar de estas ponderaciones posibles cuál sería la más apropiada. Ahí es donde resulta pertinente el uso del otro buscador que está a la derecha. En este caso nuevamente tenemos todas las celdas en gris, por lo tanto están todas seleccionadas, no hay un filtro aplicado. Y por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, explorar cuál es la diferencia entre la ponderación 5 y la ponderación 14, porque ambas me parecen aplicables o pertinentes para mi asignatura, por el hecho de tener 3 cátedras, que es lo que estoy buscando, a modo de ejemplo. Entonces lo que hago es buscar la ponderación 5 en esta tabla, que está ordenada por codificación. Nuevamente hago clic sobre el código que me interesa, en este caso es el 5. El resto se vuelve blanco y solo está seleccionada la número 5. Y veo que en la tabla que está a la derecha abajo aparece el detalle de lo que significa la ponderación 5. Efectivamente, tiene 3 cátedras, que era el filtro que aplicamos antes para descubrir, para identificar qué posibilidades tengo en términos de la definición de códigos institucional. La ponderación 5 efectivamente tiene 3 cátedras, pero esta ponderación convive o se completa con esta otra estructura. Implica que en esa asignatura hay que implementar 6 ejercicios, 6 evaluaciones de tipo ejercicio, una evaluación de tipo examen y 4 evaluaciones de tipo taller. Si es que en este caso este conjunto de evaluaciones fuera pertinente, fuera apropiado para la estrategia evaluativa que estoy considerando, entonces la ponderación 5
sería una buena candidata. En cambio, podríamos visualizar qué ocurre con la ponderación 14. Entonces vamos nuevamente a la tabla de la derecha, y aquí buscamos la ponderación 14, hago clic sobre ella y ahora tengo filtrada la tabla de la derecha con el detalle de la ponderación 14. Nuevamente aquí vemos que tiene 3 cátedras, tal como habíamos buscado inicialmente. Ahora en vez de, o sea, vemos ejercicios, pero hay un número menor de ejercicios, solo 4 ejercicios y también 6 laboratorios y un examen. Esto define entonces una estrategia evaluativa distinta de la estrategia evaluativa que está asociada a la ponderación 5. Un último ejemplo, podemos revisar la ponderación 30, donde la cátedra tiene un 75%. Entonces buscamos en el filtro de la derecha la ponderación 30 y vemos que esta es una ponderación o una codificación con una estrategia evaluativa mucho más simple. Aquí tenemos las mismas 3 cátedras que ya habíamos visualizado inicialmente y solamente agregamos un examen que tiene un 25% de la ponderación de la evaluación de la asignatura. Es una estrategia de evaluación diferente de las dos anteriores y a pesar de que igualmente contiene 3 evaluaciones de tipo cátedra, en este caso la estrategia se completa únicamente con un hito de tipo examen. Entonces, a través de las tablas de búsqueda podemos ir acotando las alternativas o las opciones que tenemos para elegir algún tipo de ponderación, y básicamente lo que tenemos que definir es cuál es el código apropiado o pertinente para nuestra asignatura. Si es que queremos volver a empezar y visualizar el conjunto total de información, siempre ustedes van a poder ir a este icono de limpieza de filtro que está a la derecha y arriba en las tablas. Borramos el filtro y se activan todas las opciones. Por eso todo vuelve a aparecer en gris. Vamos a revisar a continuación un ejemplo o un modelo de cómo una ponderación, un código seleccionado desde esta tabla puede quedar registrado en el formulario. Básicamente lo que tratamos de hacer es replicar la estructura de la evaluación que ya visualizamos en este filtro. Les voy a mostrar entonces el modelo de una asignatura donde esta estructura ya está definida y cómo queda registrado en el formulario. Vamos a la sección 7, desplegamos la sección 7 y vemos que aquí tenemos una asignatura cuya ponderación, cuyo código es el 50. Vamos a revisar primero en la matriz cuál es el código 50. Entonces buscamos aquí a la derecha el código 50 de la ponderación. Revisamos cómo queda estructurado esto y nos dice que la ponderación 50 tiene 2 cátedras. La cátedra tiene una ponderación del 40%, los ejercicios con 30% y tiene 4 ejercicios y el examen un 30%. La ponderación del subcomponente que aparece a la derecha es la ponderación relativa a el componente en particular. Por ejemplo, el conjunto de las cátedras para la evaluación o respecto de la evaluación general de la asignatura tiene una ponderación del 40%. Internamente, cada una de los subcomponentes, cada una de las cátedras tiene un valor del 50%, es decir, ambas cátedras pesan lo mismo o valen lo mismo. Cabe la posibilidad de que haya diferenciación en alguna codificación, en alguna de las posibilidades de ponderación, el porcentaje del subcomponente puede ser diferenciado, por eso se hace esta definición adicional. En el caso de los ejercicios también vemos que todos los ejercicios tienen el mismo valor, por eso, o el mismo peso evaluativo, por lo tanto todos tienen una ponderación del 33%. ¿Por qué? Fíjense que este es un pequeño detalle que no está explícito en estas tablas, pero obviamente si vemos estas ponderaciones estamos sumando más del 100%, ¿no? Tenemos 4 ejercicios y todos
todos tienen un peso de 33%. Esto es porque este tipo de ponderación, un caso particular de la ponderación 50, eh, incluye la posibilidad de eliminar una de estas notas. Al estudiante le cabe la posibilidad de descartar la menor nota de los ejercicios que se implementan en la asignatura. Entonces, sistémicamente, todos los ejercicios tienen el mismo valor, en este caso un 33%, porque uno de ellos no va a ser considerado en el cálculo final de la nota de los ejercicios o del promedio de los ejercicios. Y esa nota, en este caso el promedio de los ejercicios, tiene un peso relativo del 30% para la nota final de la asignatura. El examen es un único hito, por lo tanto no hay una distribución interna y tiene un peso relativo para el resultado final de la asignatura de un 30%. Entonces, esta es la tabla que queremos representar a nivel de formulario. Por simplicidad, en cierta forma, porque el formulario tiene una estructura más, más acotada y más rígida que la planilla Excel, eh, esta misma tabla queda desglosada en tres tablas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en el ejemplo o en el modelo que les estaba mostrando. Entonces, la primera tabla lo que hace simplemente es identificar cuál es la ponderación, cuál es el código que se está declarando. Esta tabla tiene dos elementos. Una para hacer un filtro inicial. Si digo grupo 50, entonces voy a encontrar dentro de ese grupo todas las ponderaciones que parten con el 50 hasta 59 o 57, dependiendo del- de la cantidad de códigos que haya en ese grupo. En este caso, dentro del grupo 50, yo selecciono la ponderación 50. Primera definición. Luego, lo que sabemos a partir de la matriz de ponderaciones es que la ponderación 50 tiene tres componentes: cátedra, ejercicio y examen, con esas tres ponderaciones, 40, 30 y 30. Y esto es lo que vamos a registrar en la segunda tabla. En la segunda tabla tenemos los componentes. Esta ponderación 50 tiene el componente cátedra, entonces marcamos la cátedra con una ponderación del 40%, tiene un componente de ejercicio con ponderación del 30% y tiene componente examen con ponderación del 30%. Entonces lo que hemos representado en esta segunda tabla es justamente el desglose de la codificación en componentes, esta parte. Primera tabla, definimos el código. Segunda tabla, la distribución de los componentes. Y en la tercera tabla, lo que vamos a especificar es de qué manera se desglosan los subcomponentes, tal como están declarados en esta misma matriz. Entonces vamos a ver que tenemos que ingresar en esta tercera tabla, aquí a la derecha, dos cátedras, 4 ejercicios y un examen, que es exactamente lo que está descrito acá: dos cátedras, 4 ejercicios y un examen con sus respectivos pesos o porcentajes respecto del subcomponente. Entonces, las dos cátedras, cada una con la misma ponderación del 50 y 50. 4 ejercicios con la ponderación del 33,3, por lo que vimos antes, eh, que tiene que ver con la eliminación de uno de los ejercicios para el cálculo de la nota final, y el examen con una ponderación del 100%. Entonces, mediante estas tres tablas, mediante estos tres registros, lo que hemos hecho es básicamente representar esta definición o esta descripción que está en la matriz de ponderaciones. A continuación, lo que tenemos que hacer dentro del formulario es describir o definir la estrategia evaluativa, que básicamente es el desglose, el detalle y el alcance de cada uno de estos hitos evaluativos, de cada una de las cátedras, de los ejercicios y del examen. Entonces, si continuamos con la revisión del formulario, vamos a pasar a la sección 7.2, donde vamos a encontrar justamente el desglose de la misma ponderación, las dos cátedras, los 4 ejercicios y el examen, con la asociación curricular correspondiente, qué es lo que se evalúa en cada uno de estos hitos. Esta es información que ustedes tienen que construir, que no está, por supuesto, dada o declarada en la matriz de ponderaciones.
Dentro de las cátedras hay dos hitos, el número 1 y el número 2, ambos son cátedras y tienen un foco evaluativo distinto, ¿cierto? La cátedra 1 evalúa los resultados de aprendizaje 1 y 2, la cátedra 2 evalúa los resultados de aprendizajes 3, 4 y 5. En términos de contenidos, la cátedra 1 cubre la unidad 1 y 2 y la cátedra 2 la unidad 3 y 4. Hay que definir qué tipo de procedimiento de evaluación se va a implementar en este hito, en la cátedra 1, una evaluación mixta, según seleccionó aquí el experto de esta asignatura, una evaluación mixta teórico-práctica. Y el instrumento de evaluación que va a ser utilizado en este hito, mediante ese procedimiento, es una pauta de evaluación. Tanto los procedimientos como los instrumentos están explícitamente identificados en estos selectores, de manera que ustedes pueden elegir el que resulte más pertinente para la estrategia evaluativa que han definido para su asignatura. Lo mismo hacemos respecto de los ejercicios. Vimos que eran 4 ejercicios, del hito 1 al 4. Se define cuál es el foco curricular, el foco evaluativo de cada uno de ellos en términos de resultados de aprendizaje y unidad de contenidos que cubre. Se identifica el tipo de procedimiento y el instrumento que se aplica para cada uno de esos hitos evaluativos, y lo mismo finalmente para el examen, que en este caso cubre todos los resultados de aprendizaje de la asignatura, le da cobertura también a todas las unidades de contenidos. Se implementa una evaluación mixta teórico-práctica que se mide o se registra mediante una pauta de evaluación. Esta tabla es la que llamamos estrategia evaluativa. No les comenté, pasé por alto, digamos, de esta segunda parte, porque básicamente lo que tenemos que definir es la ponderación para cada una de las modalidades de la asignatura. El ejemplo que revisamos con más detalle, la ponderación 50 para esta asignatura corresponde a la modalidad presencial y support o tradicional, básicamente, pero esta asignatura también se imparte en la modalidad a distancia, y en este caso la escuela y el experto definieron que la modalidad a distancia necesita o requiere implementar una estrategia evaluativa distinta a la modalidad presencial. En este caso, el código elegido para la modalidad a distancia fue el código 35 y se registró la estructura de la evaluación de la misma manera que en el caso anterior, pero solamente consignando los componentes que la ponderación 35 contiene. Si es que vemos la matriz de ponderaciones y buscamos en el buscador, en el filtro de la derecha, la ponderación 35, vemos justamente que esta ponderación incluye una evaluación de tipo cátedra, dos de tipo ejercicio y un examen con esos valores de pesos relativos. Entonces, en la tabla del formulario lo que tenemos es la ponderación 35 seleccionada, los componentes cátedra, ejercicio y examen con su respectiva ponderación 30, 30 y 40. Vamos a ver cómo está en la matriz. Aquí está cátedra, ejercicio y examen con las ponderaciones del componente 30, 30 y 40. Y el detalle por subcomponente, que incluía una cátedra, dos ejercicios y un examen con su respectivo peso relativo interno. Así que el procedimiento fue el mismo para estructurar la tabla de la ponderación, y luego, de la misma manera, se especifica la estrategia evaluativa para la modalidad a distancia, indicando cuál es el foco evaluativo en términos de resultados de aprendizaje y contenidos, así como el procedimiento y el instrumento de evaluación que se implementa en cada una de los hitos o de los subcomponentes de evaluación. Para finalizar esta cápsula, les quiero mostrar justamente cómo completar desde un formulario en cero, en limpio, cómo completar justamente este registro de la ponderación 35. Nos vamos a ir a otro formulario, otra pestaña. Partimos de esta base, ¿no? Tenemos las tablas en su punto inicial, no hay una definición explícita todavía.
Hay valores por defecto, pero aquí lo que tenemos que hacer es decidir cuál es la ponderación que vamos a ingresar en el formulario y por lo tanto representarla en las tres tablas que les mostré. Vamos nuevamente a la matriz de ponderaciones. Como ejemplo, por simplicidad, vamos a usar la ponderación 35. Tenemos que declarar el número 35 en la primera tabla. Entonces vamos aquí. Lo que tengo que hacer es buscar dónde está la ponderación 35. Por supuesto la voy a encontrar en el grupo 30. Y aquí selecciono en el selector inferior el número 35. Una vez que definí la ponderación 35, tengo que representar los componentes. Tiene tres componentes: cátedra, ejercicio y examen, con esas ponderaciones 30, 30 y 40. Entonces, en componente tengo una cátedra con una ponderación del 30%. Tengo otro componente, tengo que añadir otro, en este caso es ejercicio, también un 30%. Y añado otro componente que era el examen con un 40%. Veamos si estoy en lo correcto. En la matriz tengo 30, 30 y 40, cátedra, ejercicio y examen. Cátedra, ejercicio y examen, 30, 30 y 40. Y ahora desglosamos lo que hay para cada uno de estos componentes según la definición. Según la definición de la matriz, es una cátedra, dos ejercicios y un examen. Entonces vamos a la tercera tabla y tenemos la cátedra 1 con ponderación 100% para ese subcomponente, es decir, toda la evaluación, todo el peso evaluativo de las cátedras se concentra en un único hito. Dos ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2, con el mismo peso relativo interno, por lo tanto ambos tienen un valor del 50%. Y finalmente el examen, como hito único, 100%. Tenemos la misma representación: cátedra una cátedra con 100%, dos ejercicios con 50% y un examen con 100%. Perdón, es lo que acabamos de representar en esta tabla. En el caso del examen y la cátedra, como es un único hito por subcomponente, pueden seleccionar hito único o pueden seleccionar número 1. En ambos casos la información es la misma, ¿ya? Entonces, este es el procedimiento para registrar el código de una ponderación y su respectiva definición en términos de estructura evaluativa, y luego el desglose de la estrategia evaluativa que se hace de manera análoga. En este caso no voy a completar toda la información porque es una asignatura ficticia, estoy usando el formulario como modelo solamente, pero lo que tendríamos que hacer es representar en una tabla de estrategia evaluativa cuál es el foco de cada uno de estos hitos. En este caso, la cátedra es el hito 1, tendría un foco, por ejemplo, en el resultado de aprendizaje 1 y en la unidad 1, y se implementa una, por, por poner un ejemplo, vamos a colocar um, una prueba, una situación tipo prueba, y esto es una prueba de ítems de respuesta cerrada. Por ejemplo, una prueba de alternativas, la cátedra. Otro componente, el ejercicio. El ejercicio 1 tiene como foco el resultado de aprendizaje 1 y 2. Y tiene como foco también la unidad 1 y la unidad 2. En este caso vamos a implementar un debate, y el debate va a ser evaluado con una rúbrica. Y el siguiente hito evaluativo es el ejercicio número 2. Este ejercicio le da cobertura a los resultados de aprendizaje 2 y 3, a la unidad 2 y 3 también. En este caso vamos a implementar un informe de investigación y lo vamos a evaluar con una pauta de evaluación. Y finalmente el examen, como hito único, que le da cobertura a los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3,
y también en las unidades 1, 2 y 3. En este caso vamos a implementar una situación de tipo prueba y esta prueba va a tener ítems de respuesta cerrada y abierta, es una evaluación mixta. Y con eso completo la estrategia evaluativa. Sección 7 entonces del formulario de desarrollo de programas, revisar la matriz de ponderaciones y representar la definición del código elegido primero en la sección 7.1 y luego el desglose con el foco evaluativo de cada uno de los hitos en la sección 7.2.